Buen día a todos. Vamos a continuar con esta segunda parte de lo que es la clase de oratoria homilética. Ya vimos una tercera parte. Ahora continuamos con esa segunda parte. Estamos con lo que son los sermones temáticos. Ya vimos lo que son los sermones textuales. Vamos ahora a este tipo de sermones. Es la exposición de un asunto o tema bíblico sin seguir las líneas de un texto determinado, sino el conjunto de enseñanza o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema. Es decir, acá no vamos a seguir estrictamente lo que dice un texto, pero sí tenemos que tener en cuenta que vamos a depender de un texto que se adecua al tema que queremos tratar. Una vez determinado el asunto sobre el cual el predicador desea hablar, escogerá una porción bíblica adecuada al mensaje, desde el cual procederá al desarrollo del sermón. Pero dicho texto formará la base, no el esqueleto del sermón como en los anteriores ejemplos. Supongamos que el predicador desea hablar de la necesidad de evangelizar y formula el sugestivo tema ¿por qué predicamos el evangelio? Ese sería el tema, ¿verdad? Podría tomar como texto Marcos 16:16 o Romanos 1:16, pero no ceñirá a dichos versículos, es decir, no tratará de sacar las divisiones de estos versículos bíblicos, sino que él tendrá ya sus ideas, pero partiendo de esa base del texto. Para ello tenemos el ejemplo número 1 en su material para que usted lo analice y vea cómo está presentado este tipo de sermón. Vamos con el sermón temático doctrinal. Es el que toma una idea o doctrina bíblica y la sintetiza, es decir, la resume, aportando en su apoyo diversos textos, pero no todos los textos que hablan sobre el asunto ni un número excesivo de ellos, porque a veces se excede, ¿verdad?, en el uso de textos y no es necesario utilizar todos los que nos hablen, por ejemplo, de la salvación, del pecado, etcétera. No vamos a tomar todos los textos que hablan acerca de estas doctrinas. Hay sermones que apenas son otra cosa que una serie de textos bíblicos engarzados. A la gente le gusta ver que los pensamientos del predicador están bien fundamentados en la palabra de Dios, pero tampoco vamos a abusar, como ya se dijo anteriormente. Puede observarse cómo el apóstol Pablo cita una vez y otra las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en apoyo de la tesis sobre la salvación por la fe que desarrolla en las cartas a los romanos y a los gálatas, pero hay ahí pensamientos originales que forman la carne de la disertación. Es decir, Pablo toma la base del Antiguo Testamento para hablar acerca de la salvación en estas dos cartas que son muy idénticas, pero vemos que también él tiene una aportación, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, y es ahí donde se ve la búsqueda, no solamente recopilar textos o pensamientos de otros escritores o predicadores, sino que también Dios nos va a dar a nosotros la inspiración necesaria para poder complementar ese sermón que va a ser de edificación a los oyentes. En ningún discurso, ya sea simplemente tópico como el anterior o de estudio bíblico como el que sigue, deben emplearse más de 2 o 3 textos bíblicos como máximo en apoyo a cada una de las partes. Puede usarse más de un texto para cada parte o división cuando el segundo y el tercero contiene alguna idea nueva que completa la idea de los otros, pero en la mayoría de los casos un solo texto bien escogido será suficiente, es decir, un texto para cada división que nosotros tengamos. Vamos a tomar un texto base para todo el sermón y luego podemos llevar uno, máximo dos, dependiendo de qué hablamos en la siguiente división,
para poder tener esa base, ¿verdad? Y que nuestro sermón sea más ameno, nuestro sermón sea fundamentado y que se note de que hemos buscado del Señor para poder hacer nuestra búsqueda. Tenemos ahí dos ejemplos para que se pueda analizar y se pueda tomar una idea más clara de lo que es un sermón temático doctrinal. El sermón textual temático. Uniendo lo que hemos aprendido acerca de los sermones textuales, es decir, que las divisiones están basadas en el texto, y los temáticos, en el cual solamente se toman como bases y luego se tienen doctrinas o pensamientos propios, encontraremos que algunos textos se prestan para la construcción de sermones temáticos con la ayuda de otros textos de la Biblia, pero siguen un desarrollo muy similar al sermón textual. Es decir, no todos los textos los podemos desarrollar de esta manera, en el que tomamos similar a lo que se hizo en el doctrinal, en el que cada división se sustenta con un texto. Entonces tenemos aquí un sermón temático, pero que vamos desarrollando de la misma manera a través de otros textos, aparte del que tenemos como base. En los sermones de esta clase hay por lo general una palabra clave que viene a constituir el tema del discurso. Otros textos bíblicos en los cuales ocurre la misma palabra o idea son preciosos auxiliares para ilustrar las subdivisiones de tal discurso, aunque otras partes pueden ser ilustradas también con ejemplos o circunstancias de la experiencia humana y no por un texto bíblico. Tenemos que ser creativos en este aspecto. Debe evitarse cuidadosamente el uso excesivo de textos ilustrativos con profusión excesiva. Nunca deben tomarse textos por la simple razón de que la palabra o idea clave concurre en ellos. Un sermón no es una concordancia de analogías bíblicas. Y tenemos que analizar entonces bien el contenido del texto, no solamente porque encontramos que ahí se menciona la palabra salvación, por ejemplo, y estamos hablando de la salvación y lo vamos a tomar. No, tenemos que ver cuál es el texto que más se apega a la división o a la subdivisión que queremos ejemplificar allí. De acuerdo con este principio, jamás deben formularse divisiones para poder encajar textos favoritos en un sermón, sino que los textos deben buscarse después de haber formulado las subdivisiones con el exclusivo objeto de ilustrar el pensamiento que tenemos en mente. Veamos las siguientes instrucciones, el siguiente ejemplo. De tal manera que acá la base es el tema que nosotros tenemos. Se debe formular la subdivisión, la división y la subdivisión, y luego ver si es necesario de poner un texto que concuerde con el pensamiento que ya tenemos. Repito, esto es lo contrario en el sermón textual, donde solamente tenemos nosotros que apegarnos a lo que dice el texto. Aquí en lo contrario, aquí vamos a adecuar el texto al tema que ya tenemos en mente. Así de que hemos visto esta otra variación de tipo de sermón, el sermón temático, que tiene a su vez algunas subdivisiones, y esto es porque hay algunos temas que se pueden tratar de una manera y otros de otra manera. Así de que adelante, que Dios nos ayude y a seguir esforzándonos por dar lo mejor, y cuando tengamos que exponer un sermón, que lo hagamos de la mejor manera posible, recordando que debemos de esforzarnos a agradar a Dios antes que a los hombres. Bendiciones.